Esta era la resolución. Yo les daba esto e incluso les daba una ecuación, ¿no es cierto? Pero bueno, aquí lo único que tenían que ver que el valor estaba en torno al 2070. Graficaban esto, ¿no? Y esta es la densidad máxima seca. También les daba estos valores de acá. Molde 0.1 y 0.2 de penetración. Como les decía que el valor que tienen que ustedes tenían que determinar era el menor, el de 0.1, ¿no es cierto? Solo tenían que enfocarse en este de aquí. Si yo les estoy dando la penetración de los moldes, ¿no es cierto? Tengo que sacarle el CBR. Por lo cual, este de aquí, ¿no es cierto? Le divido para 1000 y le multiplico por 100 y me da este valor de acá. Aparte de eso, cada uno de estos moldes tenía una densidad máxima, una densidad seca, ¿no es cierto? Era este de acá. Graficaban densidad máxima seca, densidad seca, perdón, de cada uno de los moldes versus el CBR de cada uno y después con el valor de densidad máxima seca, ¿sí ven? Aquí el que saqué. Bueno, este ya es multiplicado por el punto 95. Graficaban una línea donde chocaban, bajaban y aquí les da. Como son valores aleatorios del de todos, o sea, todos tenían diferentes, entonces no son valores exactos. O sea, aquí miren, les da 8.7 más o menos. El valor asumido estaba en ese entorno. El 8 estaba correcto. ¿Sí? 8, por acá está 9, 10, variaba. Entre más o menos, como les decía, 8 y 13. Por ahí. ¿Sí? Eso era todo lo que tenían que hacer. No sé si está claro. Clarísimo. Sí, Gus, yo bien que me equivoqué, gracias. Ya. Perfecto. Entonces, ahora veamos un ejercicio respecto a cómo se le utiliza el término de volúmenes. ¿Ya? ¿Dónde está el ejercicio que les puse en la presentación? El que no está resuelto. Dice así. Determinen las propiedades volumétricas. Vamos a ver todas las propiedades volumétricas que se tienen ¿cómo se llama? En una briqueta. ¿Sí? Todo lo que se tiene en una briqueta. Esto en sí es el paso previo para diseñar a través de Marshall. Esto es a través de la volumetría. ¿De acuerdo? Entonces nos da, recuerden que era GMB. Entonces déjenme acomodarme para escribir. Es la densidad bulk, ¿no es cierto? Y acá tenemos la densidad máxima teórica. Además, me dice el peso específico del asfalto. Recuerden que la letra B es binder y eso es bitumen o asfalto. ¿De acuerdo? Además, miren, este de aquí me está indicando que mi probeta, mi briqueta, ¿sí? Mezclada con todos los agregados, le voy a dibujar los agregados aquí, ¿sí? Tiene un contenido de asfalto en esta briqueta
de 5, entonces todo lo negro es el asfalto. Tiene un contenido de 5.5%. ¿De acuerdo? Este ya es el asfalto y la briqueta en sí que ya final, digamos. Para el diseño Marshall, acuérdense que nosotros hacíamos valores previos antes, es decir, de 5, 5.5 y 6 sería, ¿no es cierto? Así es una mezcla en caliente. También nos dice que, a ver, alguien más quiere entrar, denme un segundito. Ya. También nos está diciendo que la gravedad específica de la mezcla está en torno del 2.65. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir determinando todo lo que son densidades en función a este gráfico que tenemos ahí. ¿Ya? Vamos a ver densidades, después volúmenes, pesos, relación de vacíos, ¿de acuerdo? Para ver qué cantidad de material yo tengo en esta briqueta, que es la que he fabricado. Me van haciendo las preguntas del caso. A ver, vamos con la primera. Este color voy a coger. ¿Ya? Primero, yo voy a asumir que la cantidad que yo estoy realizando, ¿de acuerdo? Va a ser de 1 centímetro cúbico. Entonces yo tengo 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. Esto es 1 centímetro cúbico. ¿De acuerdo? Entonces lo que yo voy a hacer aquí es número 1. Número 1. Determinar la densidad de la mezcla. ¿Ya? Entonces, si me dice que yo tengo la gravedad de la mezcla, ¿no es cierto? La densidad bulk. Y yo quiero determinar el peso específico, ¿no es cierto?, de la mezcla, será igual a la gravedad específica por el peso específico del agua. Lo que quiere decir que es igual a 2.335 peso de, esto es dividido, sorry, es dividido para 1, ¿ya? Entonces, aquí ya voy a obtener, no, si estaba bien por, lo siento, si estaba bien por, si no me va a salir al revés las unidades. Ahí está bien. Por 1, y ahí adquiere las unidades del agua, es decir, de las unidades, ¿no? Entonces me queda 2.335 gramos centímetro cúbico. Listo. Como asumimos 1 centímetro cúbico, ¿de acuerdo? Vamos a determinar por cada centímetro cúbico que yo tenga, cuál va a ser el peso o cuál va a ser el volumen por cada, por cada material que yo tengo dentro de este centímetro cúbico de mezcla. Entonces, en segundo lugar, voy a determinar las masas. ¿Sí? Me voy por acá. Recuerden, ¿qué masas nomás tengo? Masa de los agregados, masa del asfalto absorbido, masa del asfalto efectivo, ¿no es cierto? Esas van a ser las masas. Y después determinaremos volúmenes también, volúmenes de los sólidos, volumen de asfalto en sus presentaciones y el volumen de aire o huecos en la mezcla en general. ¿Sí? Entonces vamos con las masas. ¿Qué tenemos en las masas?
¿sí? Tenemos el peso de masa total. ¿Cómo sabemos cuánto es el peso total de la masa? De todo este centímetro cúbico. Por aquí. Ah, Volumen por el peso específico. el volumen por el peso específico, perfecto. Entonces, la masa, voy a ponerle por acá para hacernos de acuerdo. El peso específico es masa sobre volumen. O la densidad es igual a masa sobre volumen, ¿sí o no? Entonces yo despejo de ahí la masa y me va a decir el peso específico por el volumen. La masa total entonces será el peso específico. ¿Cuánto es? 2.335, ¿sí o no? Gramos centímetro cúbico. Por el volumen, como estamos diciendo, que es unitario, pues por un centímetro cúbico. Y simplifico y me queda que la masa total es igual a 2.335 gramos. ¿Qué más tenemos? Tenemos masa total, ¿no es cierto? Tenemos aquí. ¿Puedo determinar masa del aire? Sí. Voy a ponerle por acá. No, por acá le voy a poner al lado. B. Masa del aire. ¿Cuánto es la masa del aire? En este caso, 0. 0. Y en todos los casos. Muy bien. Ahora voy a ponerle por acá, en cambio, al lado. Este sí se requiere un poquito de espacio. Lo voy a hacer acá abajo. Y voy a sacar del asfalto. Parece la C. Ahí está mejor. El asfalto. ¿Cómo creen que debería determinar el asfalto, el peso del asfalto? Con el porcentaje de asfalto de 5.5. Perfecto. Entonces, me dice que el porcentaje de asfalto es igual a 5.5. Entonces me salen números chuecos. 5.5%, ¿no es cierto? Este era el porcentaje de asfalto. Percentage binder. Ya, a ver. Entonces, es una regla de 3 básicamente, ¿no es cierto? La masa del asfalto será igual a 5.5%, ¿no es cierto? Y bueno, dividido 5.5%, es decir, sobre 100, multiplicado por ¿qué? 233.5. 233.5, es decir, por el peso, ¿no es cierto? Por el Sí. peso total. Y por un centímetro cúbico. Y claro, por un centímetro cúbico que vendría a ser, bueno, directamente le puedo considerar la masa total, ¿sí? Porque ya no le multiplicaría no le multiplicaría por el volumen, porque puedo considerar directamente de la masa. Recuerda, la masa, acá arriba, la masa total está la masa de los agregados más la masa del asfalto. ¿Sí? Entonces, si directamente le saco el 5.5% de la masa total, me va a dar el peso del asfalto. ¿Está claro? Entonces, a continuación de estos, el D, yo puedo determinar la masa de los sólidos, ¿no es cierto? De los agregados. ¿Cómo harían eso?
Me dio 0.13 me salió el valor ¿Ya? 0. ¿Cuánto? 0.13 gramos. 13. ¿Sí? Ya. Ujú. Entonces este sería el resultado. Y por acá, el de los agregados. Si yo sé que el 100% es 2.335 y le resto, ¿no es cierto? La masa total es igual a la masa del asfalto más la masa de los agregados. Si despejo la masa de los agregados, yo sé que voy a tener 2.335 menos la masa del agregado. ¿Cuánto es? 2.21. O sea, menos 0.13. Sí, 0.13. La masa es igual a 221. 2.21 gramos. ¿Ya? La otra manera de determinar este valor puede ser sacar el 94.5% del peso total, que me daría lo mismo. ¿Sí? Listo. Entonces con eso yo he determinado los pesos. Ahora al otro lado, aquí, voy a determinar los volúmenes. ¿De acuerdo? Recuerden, entonces, si mi briqueta pesa 10 kilos, hago un ejemplo, yo multiplicaré estos valores que saqué por los 10 kilos, porque recuerden, o por el volumen de 10 centímetros cúbicos, lo que sea. Yo voy a obtener, como este es unitario, un volumen unitario, ¿no es cierto? Yo multiplicaré el volumen que yo tengo por estos de aquí y obtendré el valor real de la briqueta que esté estudiando. ¿Sí? Recuerden, entonces, como esto es unitario, le puedo trasladar a cualquier peso o volumen de la briqueta que me haya salido. ¿De acuerdo? Entonces voy al siguiente paso, que era determinar volúmenes. Entonces, este es número 3. Masas 2, por acá 3. 3 volúmenes. Entonces, el primer volumen que yo puedo determinar, me parece que es el volumen total, ¿no es cierto? ¿Cuál es el volumen? A ver, déjenme para hacer igualito a este. Volumen total. ¿Ya? Como ya me impuse, el volumen total será igual a 1 centímetro cúbico. ¿Sí? Ah, este es B. Estoy pasando. Ahora voy a determinar los volúmenes de asfalto. ¿Sí? Ese sería el siguiente. Les voy a poner nuevamente aquí al lado. Peso específico es igual a la masa sobre el volumen. ¿Ya? Entonces, yo ya determiné cuál es la masa del asfalto, ¿sí o no? También es el peso específico del asfalto. Pues, ¿sí o no que es fácil determinar ahora sí el volumen de asfalto? El volumen de asfalto entonces será igual a la masa del asfalto dividido para el peso específico del asfalto. Bueno, voy a ponerle binder, ¿no? Igual. ¿Sí? ¿Esto a qué será igual? ¿Cuánto es la masa del asfalto? 0.13, ¿no es cierto? 0.13. 0.13. ¿Y cuál es el peso específico del asfalto? El peso específico del asfalto, 1.02. ¿Sí o no? Pero esa es gravedad específica. Entonces, en teoría, yo puedo decir que el peso específico es igual a la gravedad específica del asfalto. Estaba así bien la nomenclatura.
Sí, gravedad específica del asfalto, solo con... por el peso específico del agua. ¿De acuerdo? Entonces yo sé que ese resultado me da el valor de 2, no, ¿cuánto es? 1.02. ¿Sí? Y con eso sé que el volumen del asfalto es igual a ¿cuánto? 0.13 centímetros 0.3 cúbicos. centímetros cúbicos. Perfecto. Listo. Otro valorcito más. Bien. Entonces ahora tengo del asfalto. Entonces yo también puedo determinar en función de los agregados. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Sí, esta sería la diferencia. Uno menos Ah, no, el mentira, menos 0.3. el volumen del aire. Ya, pero recuerden que también tengo volúmenes, aquí sí tengo volúmenes de aire. Entonces no podría hacerle uno menos, Ajá. ¿de acuerdo? Porque me quedaría el volumen del aire más agregados. Entonces no tenemos esa certeza, ¿no es cierto? Podemos determinar el volumen de los agregados, podemos determinar el volumen el volumen de la gravedad máxima teórica. Todos los que tengamos, miren, gravedades específicas, gravedad bulk, gravedad máxima, yo puedo determinar de esos los volúmenes, ¿sí o no? Deteniendo la masa y en función a estas gravedades puedo determinar los volúmenes, ¿sí o no? ¿Sí o no? Denme la razón o niéguelo todo. Toda la razón. A ver. Entonces, como otro parámetro, literal C, voy a determinar el volumen de los agregados, volumen bulk de los agregados. A ver, aquí voy a ponerle así mejor. Y este le voy a poner en otro colorcito también para identificar que me da con el peso específico. ¿Dónde está el peso específico? Acá arriba. Aquí está el de la mezcla, ¿sí? De los agregados. Entonces le voy a poner aquí SB de los agregados, pero es bulk. Esto es igual a 2. ¿Cuánto era? 2.65. 2.65. Y en función a este, yo voy a determinar un volumen. El volumen igual de los agregados. ¿Cuál era la diferencia entre bulk y máxima teórica? ¿Cuál es la diferencia entre el peso específico, gravedad específica, bulk y la máxima teórica? El bulk no está compactado, o sea, tiene espacios vacíos. No es eso. No es esa la diferencia. A ver, 12 mentes brillantes, analicen. Ya les dije la semana pasada, les dije eso. La del bulk. El uno es saturado, creo. No. El otro no. Les hago acuerdo entonces. La bulk considera los vacíos. Por eso se sometía a toda la briqueta o a todos los agregados dentro del agua, peso al aire, peso saturado, superficie seca, ¿no es cierto? Y peso sumergido, que relacionaban o determinaban que sí existía la influencia de los vacíos
tanto de los agregados o como en sí de la mezcla mismo, de estos vacíos. Hay influencia. Mientras la gravedad máxima teórica está los agregados o la mezcla dispersa, pero se le genera un vacío dentro de una máquina y se determinan esos pesos, ¿no? Entonces, aquí el vacío hace que no tome en cuenta la gravedad máxima teórica, no tome en cuenta los vacíos. Entonces, bulk con vacíos, gravedad máxima teórica, GMN, sin vacíos. Bueno, volvamos a este de acá. Entonces, aquí está considerando de los agregados, está considerando vacíos. Entonces, me dice que esto es igual a la masa de los sólidos, ¿no es cierto? Dividido para el peso específico bulk o gravedad específica bulk de los sólidos. Así quedaría. Ahora, ¿cuánto era la gravedad de los sólidos? Digo, la masa de los sólidos. 2.21, ¿no es cierto? Entonces acá le voy a poner 2.21 dividido para 2.65 por 1. Bueno, porque el agua 1. Entonces me queda que el volumen volumen bulk de los sólidos es igual a ¿cuánto? 0.83 centímetros cúbicos. 83 centímetros cúbicos. Listo. Vamos con otro paso. Vamos ahora a asociar con la gravedad máxima teórica, a ver qué nos sale. Esto sería el volumen asociado a la gravedad máxima teórica, ¿no es cierto? Entonces viene a ser el mismo principio. Voy a determinar un volumen máximo teórico. ¿De acuerdo? Aquí sí considera, no considera los vacíos. Entonces, eso quiere decir que voy a tomar la masa total y le voy a dividir a la gravedad máxima teórica. Y le multiplico por el peso específico del agua y obtengo la respuesta que yo quiero. Entonces, el volumen total es igual, volumen total, ¿dónde estabas? 2.335 dividido para el peso específico, perdón, la gravedad bulk. Gravedad bulk 2.53 y por 1. El volumen asociado a la gravedad máxima teórica es igual a ¿cuánto? 0.92 0.92 centímetros cúbicos. Bien. Entonces, en función a todos estos, ya puedo determinar el volumen de vacíos. Porque, ¿cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Repita. El aire. El aire, ¿no es cierto? Los vacíos. Entonces, si ya tengo, miren, en el uno asocia los vacíos y en el otro no asocia los vacíos. ¿No es cierto? Ya voy poniendo C cuántas veces. A, B, C, D, E. Me toca volumen de aire. ¿Sí?
Entonces, el volumen de aire, BA, será igual al volumen de la mezcla bituminosa menos, ¿cuál de los dos volúmenes está asociado al que no tiene aire? El bulk, ¿Cuál? el C, el que nos dio en la C. El C. Densidad bulk. Bulk no tiene aire. Máxima teórica. Bulk sí tenía aire. Bulk sí tiene, considera los vacíos, pues. En el GMM, en gravedad máxima teórica, ahí utilizábamos el ensayo Rice, que era una como olla arrocera, ¿no es cierto? No es que se llama porque bueno, le dicen olla arrocera, pero es por el creador que es de apellido Rice. Pero ahí le vibra y hace que suelte todo el aire, y como le está ejerciendo dentro de esta cabinita, le está ejerciendo ¿cómo se llama? Un vacío, le quita ese aire. Entonces déjenme, les pongo un video para que vean cómo es el ensayo. Quizás no me estoy haciendo entender bien. Técnico laboratorista en mezclas asfálticas. Norma ASTM. Método de prueba. Determinación de la gravedad ¿Se ve y se escucha? Sí. específica teórica máxima y la densidad de mezclas asfálticas de la gravedad es por grados centígrados 76. Si ven, ahí se coloca el agregado en este recipiente. ¿Sí? Es como una olla arrocera. Entonces aquí va a quitar el aire. Una conexión para aplicadas de fino para Observar las burbujas de aire liberadas. todos los requerimientos de altura se tomarán como y un Vacío o aspirador de agua. capaz de evacuar el aire del recipiente de vacío a una presión residual de 4 kilopascales, 30 milímetros de mercurio o menos. La bomba de vacío debe tener instalada una trampa o válvula entre el recipiente de vacío y la bomba para O medidor de... se utiliza la presión de la línea mediante una. Para evitar daños, el manómetro o indicador no debe estar situado en la parte superior del recipiente. Una vez que el vacío se logra, continuar con el vacío y la agitación por 15 más menos 2 minutos. Liberar. Ya ven, vibra, si tiene unos resortes aquí, si ven, vibra esto, hace que todas las burbujas salgan y sean absorbidas por acá el vacío que se está creando, el vacuum, esta bomba de vacío. ¿De acuerdo? Entonces, este es el ensayo GMM, de gravedad máxima teórica. No sé si es que ahora me comprenden un poquito más. Entonces, aquí... Gus, entonces le hacemos el 0,92 menos 0,83 y ya tenemos el volumen No, de aire, ¿o no? no, en teoría aquí deberíamos colocar recuerda, aquí lo que estoy haciendo es restar del volumen total. Esto de aquí es de la mezcla. ¿Sí? Entonces, esto si bien es cierto, bulk de los agregados, pero es de la mezcla. Ah, ¿De acuerdo? Entonces, lo que tengo que restarle es el volumen que no considera los vacíos. En este ensayo de aquí, lo que ustedes están haciendo es colocando en esa olla que parece arrocera, ¿no es cierto? Los agregados, y estos agregados están bañados o están rodeados del asfalto. Asfalto efectivo y el asfalto absorbido. Binder effective, binder. Ya. De esos dos están ahí. Entonces, en el momento que hago eso, ya tengo masa, perdón, el volumen de los agregados, el volumen del asfalto, ¿no es cierto? Menos los vacíos. Entonces, por eso es lo que estoy haciendo. Y yo voy a restar el volumen de aire. ¿Cuánto es el volumen total? 1 centímetro cúbico. Menos este volumen sin vacíos, ¿no es cierto? Que es igual, ¿cuánto era? 0,92. ¿Cuánto me dio eso?
Esto da 0.08 08. así, centímetros cúbicos. Ahí, lo siento, no ha estado viéndose. ¿Ya? Ahora yo puedo sacar CDEF. Recuerden esto de aquí que justo les estaba indicando. Que yo tengo en el asfalto dos presentaciones. El asfalto efectivo y el asfalto absorbido. Entonces, de mi agregado, digamos que ese es un agregado, asumiendo que es un agregado. Yo le voy a decir, le voy a rodear con este asfalto. Bien. Ese asfalto de ahí es el efectivo. Pero hay partecitas que ese asfalto se ven, qué sé yo, tiene fisuritas del agregado. Y lo que ocurre es que se penetra, absorbe. Y ese era el asfalto absorbido. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo que saber qué volumen tiene cada uno de esos. Yo sé que la suma, miren acá, yo sé que la suma del volumen total, o mejor dicho, del volumen de asfalto, es el asfalto efectivo y el asfalto absorbido, ¿sí? Entonces, este volumen de aquí ocupa el asfalto en total, entonces eso yo voy a sacar por partes. El primero que voy a sacar entonces va a ser el asfalto absorbido. No, miento. Tiene que ser el efectivo de ley. Asfalto efectivo. ¿Ya? Entonces, para el asfalto efectivo, lo que yo voy a darme cuenta es que yo había sacado el volumen de asfalto, ¿no es cierto? ¿Dónde estás? El volumen de asfalto. Aquí. 0.13. ¿No es cierto? Ese volumen, ese de ahí tengo que considerar que sumando desde estos dos, me tienen que dar este valor de acá. Número, sí, 0.3 también. ¿De acuerdo? También consideré el volumen, ¿qué más? Bulk, que solo son agregados. Y eso también tendría que tomar en cuenta. Porque ahora, le voy a hacer, a ver, entonces pongamos aquí directamente. El volumen de asfalto efectivo será igual entonces al volumen máximo teórico menos el volumen de los agregados, solo de los agregados bulk, ¿no es cierto? Es decir, que le estoy quitando de este de aquí, aquí mejor, le estoy quitando el agregado, ¿sí? ¿Qué me queda? Pues el asfalto efectivo. Entonces, ¿cuánto era la gravedad? 0.92. Si no me equivoco, ¿no es cierto? 0.92. Le voy a restar esta gravedad de gravedad bulk de los agregados, que es 0.83. Entonces, el asfalto efectivo me da igual a ¿cuánto? 0.09. 0.099, sí. A ver, ahí Sí, siento, no se está viendo. 0.09. Ahí. sí. Ya.
Entonces esto es centímetros cúbicos. ¿Ya? Como yo sé que tengo un DFG, asfalto absorbido. ¿Está bien escrito? Me parece que es como... Ya está bien. Yo sabía que tengo una cantidad de asfalto, ¿no es cierto? Un volumen de asfalto. ¿Sí o no? Volumen de asfalto absorbido. Entonces, el volumen de asfalto absorbido será igual al volumen de asfalto menos el volumen de asfalto efectivo, ¿sí o no? A ver, veamos. Creo que era 0,13 el volumen. Sí, entonces el volumen de asfalto contiene el volumen de asfalto efectivo y el volumen de asfalto absorbido. Entonces, no vimos cuánto era. 0.3 era. Sí, 0.13 era. Creo que sí. 0.13 menos el valor que acabamos de sacar. Pues le puedes, porfa, cambiar la letra, o sea, del volumen de asfalto que está BA, se confunde con la del aire. El BA. Sí, Que está BA menos DE. es BBA. Volumen Binder. Ahí, ¿cierto? Sí, gracias. Volumen del asfalto absorbido será igual a 0.13 menos 0.09 y eso me da 0,04. 0.04 centímetros cúbicos. Está muy bien ahí. Bueno, estos valores que nosotros hemos determinado aquí, estos volúmenes, son nuevos, ¿no es cierto? No habíamos sacado antes de estos volúmenes ni siquiera pesos específicos. Bueno, está en función del asfalto, que es el mismo peso específico, pero lo que no hemos sacado en esto son las masas. Entonces, determinemos las masas de cada uno de estos. ¿Les parece? Para eso le voy a hacer una rayita así. Bueno, una rayita más larga. ¿Bien? Le voy a poner masas aquí. Entonces, aquí yo tengo una masa de asfalto efectivo. Y una masa de asfalto absorbido. Entonces me dice, ¿cómo determinarías una masa? Y me hago acuerdo que el peso específico es igual a la masa sobre volumen. Donde despejo la masa, entonces tengo la masa Binder Effective. ¿Ya? ¿Será igual a cuánto? Peso específico o gravedad específica. Específico por volumen. Por el volumen. Entonces aquí tengo, bueno, tengo como dato gravedad específica del asfalto, pero sé que el multiplicarle por el agua, por el del peso específico del agua, ya está, ¿no es cierto? Y a eso le multiplico por el volumen del asfalto efectivo. Entonces la masa del asfalto efectivo será igual a ver, esto era 1.02 por 1 y por el volumen que acabamos de sacar que es 0.9, ¿cierto?
obtengo entonces la masa del asfalto efectivo. ¿Cuánto me dio? Gus, pero falta un ¿Qué me faltó? cero más. ¿Perdón? Porque es 0.09 el Es 0.09. volumen. Entonces yo... sí, Sí. está mal esto. Tiene toda la razón, yo pensé que era 0.9. Y el resultado total me dio 0.092. ¿Ya? Está bien, 0.092. ¿Qué? Gramos. Listo. Ahora, en cambio, hago lo mismo, pero la masa para el asfalto absorbido es igual a la gravedad específica del asfalto por el peso específico del agua por el volumen de asfalto absorbido. La masa entonces va a ser igual a 1.02 por 1 por 0.04. La masa del asfalto absorbido es igual a, ¿cuánto es? 0.04. 4 gramos. Listo. Tenemos ahí entonces ya definidas volúmenes. Me falta ponerle en este también. Volúmenes y masas. ¿De acuerdo? Hasta aquí va todo lo que son esas relaciones fundamentales. Pero también tenemos que considerar algo que es, como habíamos visto en el método Marshall, que es normativo. Y esa normativa se refiere al contenido de vacíos en la masa, ¿no es cierto? También al volumen de aire que tenemos y al volumen de vacíos llenos de asfalto, ¿sí? Entonces, esas condiciones nosotros vamos a basarnos en la normativa. No tenemos que pasarnos de esas. Entonces, aquí vamos a poner como punto número, creo que era el 3. 3 es volúmenes, 4 aquí, relaciones de vacíos. ¿Dónde pongo? Vacíos en mezcla. ¿Ya? Entonces, el primero se denomina BMA. BMA es Boys Mixed Asphalt. Déjenme chequearles si está bien la traducción. Entonces, recuerden, estos son 3 parámetros que nosotros tenemos que considerar. Entonces, esto es Boys Mineral Aggregate. ¿Ya? Entonces, esto se refiere aquí al volumen de vacíos entre agregados. Y también hay que considerar, déjenme un segundito, se me está apagando la tablet. Ya, entonces también tenemos que considerar que esto está dentro de una briqueta. Entonces esto es compactado. Una mezcla compactada. Entonces, ¿cómo vamos a proceder con este caso? A ver, déjenme bajar un poquito más, se ve ahí. Entonces, para este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar, ¿cómo tomaríamos?
Vamos a considerar en porcentaje, esto también estoy olvidando otro parámetro aquí, esto es en porcentaje. ¿Ya? Entonces vamos a decir que el volumen, entonces BMA es igual al volumen de aire más el volumen de asfalto efectivo dividido por el volumen de la mezcla. Sí, esa va a ser nuestra condicionante. Ahí esto, por supuesto, si estamos hablando que es porcentaje, le vamos a multiplicar por 100. ¿Sí? Bien, entonces, este valor de aquí me quedaría, los datos ya los tengo. El volumen de aire, ¿cuánto me dio volumen de aire? ¿Se acuerdan? Volumen de aire. 0.08. ¿Cierto? 0.08 más el volumen de asfalto efectivo. Me dio 0.09. Aquí está. 0.09 acá. Centímetros cúbicos y dividido para la masa total de la briqueta que nosotros consideramos unitario, ¿no es cierto? Entonces sería 1 centímetro cúbico por 100. Entonces centímetros cúbicos de arriba, centímetros cúbicos de abajo, desaparece. Me queda que el volumen de aire, de vacíos en el agregado mineral, o del agregado mineral, es igual a ¿cuánto? 17%. Cerrado dio. Sí. 17%. ¿Ya? ¿Qué más tenemos entonces? Tenemos, me falta aquí otro más, que sería el B. El B, déjenme ver. Me falta el BTM. Sí, para hacer al final el BFA. ¿Ya? Entonces es BTM. Entonces, este de aquí nos indica voids in total mix. El volumen de vacíos en toda la mezcla. ¿Ya? Entonces me representa cómo se han adherido el asfalto en conjunto con los agregados dentro de la mezcla y esos han dejado en cambio otro espacio, ¿de acuerdo? Entonces eso de ahí me quedaría, déjenme buscar el lapicito, BTM, entonces también está en porcentaje y aquí se considera el agregado más asfalto en la briqueta. Voice total mix. Eso era igual. Entonces eso es igual al volumen de aire relacionado con el volumen total. Mix por 100. BTM será igual, el volumen de aire era 0.8, ¿no? Dividido para 1 centímetro cúbico. Y eso por 100. Y eso por 100 es igual a ¿cuánto? 8%, ¿sí o no?
Pero, Gus, ¿no era 0.08? Ah, O sea, 0.08. debería, Debería ser, ¿no? creo que sí, no sé. Porque así no. Y es 0.08. Sí, 0.08. Aquí arriba está. Yo le puse mal. 0.08 está ahí. Y tenemos entonces el volumen, perdón, los vacíos en la mezcla total. Y finalmente, yo voy a tener ahí vacíos que se llenaron con asfalto, ¿cierto? Entonces, le ponemos aquí, déjenme bajar un poco. Ya, este es el literal C. Y este es el Boys Field Asphalt. Ya, vacíos llenos de asfalto. Entonces, este de aquí es igual a el volumen de asfalto efectivo dividido para el volumen de asfalto efectivo más el volumen de aire. Hay cierto por ciento, porque también es en porcentaje. Volumen de asfalto efectivo, ¿cuánto es? Creo que era 0.09. 0.09 centímetros cúbicos. Me quedaría 0.09 dividido para 0.09 más el volumen de aire que era 0.08 y por 100. ¿Cuánto me daría? 52.9. Bien, tenemos ese de ahí. Y con eso nosotros terminamos todo lo que son relaciones, ¿sí? Algo que se me estaba olvidando es que dentro de este parámetro de acá, ¿no es cierto? Pude determinar volumen de asfalto efectivo y absorbido, masa de los dos, pero también aquí yo podría determinar el porcentaje, ¿sí o no? El porcentaje de cada uno de los asfaltos, tanto el asfalto efectivo como el asfalto absorbido, ¿sí o no? ¿Cómo creen que podría considerar eso? Yo podría relacionar o el volumen o la masa al final, ¿no es cierto? Lo más recomendable será entonces hacerle el de la masa. Le voy a hacer un poquito para atrás para que me entre. Acá, ahí. Y le voy a hacer acá al lado. Cambiémosle de color. Pongámosle silice verde, pongámosle naranjita. Aquí los porcentajes. Entonces aquí voy a tener el porcentaje de asfalto efectivo. ¿Sí o no? ¿Cuánto será el porcentaje de asfalto efectivo? Puedo relacionar, miren cómo voy a relacionar. El porcentaje de asfalto efectivo será igual. Voy a relacionar en la masa del asfalto efectivo, es lógico, ¿no es cierto? Dividido para la masa total. O para sí, para la masa total. Está bien. Escríbete, no se actualiza. ¿Sí? Entonces yo ya tengo este valor. ¿Cuánto es? La masa del asfalto efectivo es 0.09, ¿no es cierto?
dividido para la masa total. La masa total estamos hablando del conjunto asfalto más agregados. 2.33. 2.335. Me da 3.94%. 3.94%. Está bien. ¿Ya? Y por el otro lado, el porcentaje de asfalto absorbido está relacionando, recuerden, el asfalto absorbido es dentro de los agregados, voy a tener ¿cómo se llama? El asfalto que se metió por las fisuritas. Entonces, porcentaje de asfalto absorbido, voy a relacionar la masa de asfalto absorbido y le voy a dividir. ¿Contra qué? Contra el valor de ¿cómo se llama? De los agregados, ¿no es cierto? O la masa de estos agregados. Entonces le puedo poner la masa de los sólidos. Ahí esto es por 100. Acá arriba me faltaba por 100. El asfalto, la masa del asfalto es 0.04. Acá es 92. 0.04. Y divide, ¿cuánto era la masa de los sólidos? 2.219. 2.219, ¿así? Me da 1.8%, Gus. 1.8%. Listo. Listo, listo, listo. Entonces, con eso nosotros hemos terminado las relaciones. Y ahora nos quedaría por llenar, les voy a dejar como deber, todos estos valores que acabamos de sacar, pónganle en un gráfico. Entonces, supóngase en este caso, volumen de asfalto absorbido igual a 0.09 centímetros cúbicos. Ya. Eso le hacen, ¿ya? E intentan llenar todos los datos que tienen. Volumen es 0.04 centímetros cúbicos. Y así con el resto. Listo, listo, listo. Nos queda 5 minutos. ¿Tienen preguntas? Gus, yo tengo una pregunta. El asfalto, el último porcentaje que sacamos, le relacionamos con digamos, la masa de agregado, Sí, porque se infiltra dentro del dentro agregado, ¿no es cierto? Ajá, sí. Porque eso depende exactamente del porcentaje de absorción que tiene el agregado. Si tu agregado no absorbe mucho, pues será menor cantidad de asfalto que va a absorber la mezcla en general. Perfecto, perfecto, gracias, Gus. Ya. Entonces les voy a contar así rápidamente. Hoy ya creo que nos quedó para mañana. Pero les voy a contar así lo más rápido que pueda. Para mañana continuar con este ejercicio. ¿Ya? Entonces nosotros hemos tenido ya la elaboración de briquetas y hemos determinado un porcentaje de asfalto teórico, ¿no es cierto? Y ustedes se pueden dar cuenta qué mezcla es esta, caliente o fría. Así solo viendo estos datos.
Frío porque hay agua. ¿Dónde está el agua? Ah, hay agua. Sí. No. Arriba dice peso. Peso en seco, peso superficie, saturado, superficie seca y peso. No, fíjense en que yo les había dicho que el porcentaje de asfalto en caliente iba de 0,5 en 0,5. Y ustedes ya pueden darse cuenta ahí, 5, 5, 5, 6, 6, 5, 7, ¿no es cierto? Si fuese en frío, diría 5, 6, 7, 8, 9, o algo así, de uno en uno. Entonces, aquí tenemos el típico ejemplo de una mezcla en caliente. Entonces, hemos hecho las briquetas, hemos mezclado, como nos dice Marshall, y hemos compartido, como nos dice Marshall, con los golpes que sean en cada cara. Revisaron si les puso los videos, ¿no es cierto? Sí, estaban, creo que los videos. Entonces, ahí ustedes ven que la compactación que les da, y bueno, cómo se elabora estas de aquí. Nosotros hemos sacado ya 5, 5, 5, 6, 6, 5 y 7. 5 probetas. De estas 5 probetas, yo tengo que identificar cuál de esas tiene el porcentaje de asfalto óptimo. Acuérdense que primero saco el porcentaje de asfalto teórico y después determino el porcentaje de asfalto óptimo. Entonces, en este caso hemos hecho, voy a analizar el primerito. Así rápidamente. Luego le sacamos con las fórmulas y yo determino un peso. Estos pesos me van a ayudar a determinar la gravedad bulk. ¿Sí? Después tomo un calibrador, un pie de rey, como quieren decirle, y determino volúmenes de cada una de estas briquetas. Recuerden que las briquetas son así. Y como yo no soy perfecto, estas briquetas me pueden salir un poquito más grandes, un poquito más pequeñas, ¿no es cierto? Dependiendo de la cantidad de material que le esté colocando. Entonces ahí va a haber ciertas variaciones. Tenemos 500, 524, 523 centímetros cúbicos. Hay una ligera variación, ¿no es cierto? Entonces, bueno, cojo esta briqueta y le ensayo para determinar gravedades bulk. ¿Sí? Peso en agua, le saturo y luego le seco la superficie y tengo el peso saturado, superficie seca, que está acá. ¿Sí? Y también le peso sumergido en agua. Entonces, por eso dice peso en agua. Determino gravedad bulk con eso. Hago un promedio. Tengo acá. Después realizo el ensayo de gravedad máxima teórica, aunque sí hay una forma de relacionar todo lo que estamos viendo con los volúmenes, ¿sí? Después determino el volumen de aire, volumen de agregados, volumen de asfalto efectivo. Sí, ahí está, tengo que corregirles para la misma nomenclatura. Y también volumen de vacíos en los agregados, ¿no? Vacíos en el agregado mineral. Este de aquí contrarresto con la normativa. Bueno, después de determinar eso, le mando al ensayo. Recuerden cómo se ensayaba. Al revés de las probetas normales. Aquí coloco la carga. ¿No es cierto? Y eso le va a hacer que se rompa esto. Entonces aquí empiezas a sacar dos valores. Por un lado, los valores referentes a estabilidad. Y por otro lado, los valores equivalentes a flujo. Entonces recuerden, estabilidad es la resistencia. Y nos está acá dando. Estos son los obtenidos en el ensayo. Y el flujo también obtenidos en el ensayo. Entonces yo tengo que hacer una pequeña corrección. Esa corrección de la estabilidad se debe al volumen que yo tengo. Entonces, este volumen de aquí es variable. Depende de la cantidad de material que coloque en mis briquetas. Entonces, yo les había dicho, más acá atrás, aquí, en función al volumen que yo medí, me van a generar valores de corrección. Yo tengo que analizar el rango de volumen que yo tengo y con eso obtener mi factor de corrección. En el primero me dice 500. Tengo un volumen de 500. Vengo por acá y busco 500. 500 está en este rango de acá. Por lo tanto, el factor de corrección es 1.04. 1.04 por la estabilidad 1680 me tiene que dar
1747. ¿Sí? Y a cada uno, todos los valores los determino así. Después hago un promedio, ¿no es cierto? Tanto de estabilidad y flujo. Y con esos valores yo voy a ir a graficar. Entonces yo voy a tener, siempre será bitumen o contenido de asfalto, ¿sí? Miren, todos aquí tenemos bitumen, 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 bitumen. Ahora, ¿qué es importante determinar? Bulk. ¿Tengo en mi cuadro anterior? Sí. La estabilidad, ¿tengo en mi cuadro anterior? También. Volumen de vacíos, también. Flujo, también. Y vacíos en agregado mineral, también. ¿Sí? Grafico y me da todas lo que ustedes están viendo. Ahora, ¿cómo determinar el contenido de asfalto óptimo? Existen dos criterios. Un criterio tradicional, voy a ir a verificar cuánto es el 4% de vacíos. Después veo cuál es la estabilidad máxima que tengo y cuál es el peso específico o la densidad máxima que tengo. ¿Cierto? Veamos, son 3 parámetros de aquí. Primer parámetro, voy a cambiarle de color. Le voy a poner, ¿qué color será? Este celestito. Me dice, ¿cuál es la densidad máxima? Por acá arriba, ¿no es cierto? Entonces me dice, aparentemente 6. 6. Después me dice estabilidad máxima. ¿Cuánto me da el asfalto? También se me da 6. Y el otro, ¿cuál era? La estabilidad y con el 4% de vacíos. 4% de vacíos también me da 6. ¿Cuánto suma? 6 por 3. Dividido para 3 a 6. Por lo tanto, este 6% es el valor de asfalto óptimo para esta briqueta. Así de facilito es el Marshall. La otra me dice, determina el porcentaje de asfalto, el criterio del Asphalt Institute me dice, vea el 4% de vacíos y después verifique todas las demás propiedades. Acá, cambiamos de color. Tengo este de aquí, 4%, también me dice que es 6. 6% asfalto óptimo. Ahora bien, chequemos que se encuentra dentro de la norma, ¿no es cierto? Entonces vamos a la normativa, en nuestro caso normativa ecuatoriana, y vemos que es una mezcla en caliente, y nos dice que estabilidad, bueno, determina el porcentaje de vehículos, pero me dice al menos 2.200, 1.800, 1.200. Verificamos eso si es que tenemos en estabilidad. 1.600, 1.800, 1.700 nos dice. Estabilidad. Aparentemente esto entra en un tramo, puede ser entre vehículos medios, ¿cierto? ¿Qué más tengo que ver? Que el flujo se encuentre entre 8 y 16. Flujo entre 8 y 16. Flujo, 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 flujo. Entre 8 y 16. ¿Se encuentra entre 8 y 16? Ok, chequeado. Entonces está estabilidad, fluencia. Ahora, vacíos. Y bueno, este no nos da como dato en la norma. Pero sí el de vacíos de agregado mineral. El BM. Y ahí está. Y eso va a depender del tamaño del agregado. Entonces, chequeemos. Está entre 13 y 16. Vacíos en agregado mineral. Nosotros nos da vacío en agregado mineral 17, 17, 16, 18, 20. Y lo mínimo nos decía entre 8 y 13. ¿Estaba bien? Entre 8 y 13. Entre 16 y 13. Entonces también cumple. ¿Sí? Entonces estamos cumpliendo una mezcla para un tráfico mediano. Entonces, de las dos formas les recomiendo que hagan. ¿Sí? Que verifiquen por estas dos normas, criterio tradicional y el criterio del Instituto del Asfalto. Y ya, eso es así de fácil, se diseña una mezcla asfáltica.
Recuerden, y ahora sí les puedo mandar un meme que me conseguí antes de ayer, creo que era. ¿Tienen preguntas? No, Gus. No, no. Entonces, algo importante, este tipo de mezclas que nosotros estamos estudiando a través del método Marshall son las más fáciles de realizar, se las realiza continuamente en el país, son las mejores, o no mejores, las más comunes, pero no están del todo bien, ¿sí? Nosotros aquí estamos subestimando las características de tráfico, estamos subestimando el comportamiento, entonces no es recomendable utilizar solo este método Marshall, sino que hay que irse al desempeño, ¿sí? Analizar ¿se me fue? Creo que lapsus. Por método de diseño, se me fue. ¿Cuál es el método que les enseñé? Qué chistoso. Superpave. SuperPave, perfecto. En el SuperPave, ese sí es por desempeño, ¿sí? Me quedé pensando en el meme que les estaba enviando. ¿De acuerdo? Entonces, preguntas hasta aquí. Indirita, ¿qué pasa? ¿Qué No, ves? Ya. Me han puesto que les deje entrar, pero no les iba a dejar entrar. No, mentira. Bueno, entonces con eso nos vemos el día de mañana. Ya para realizar, ya entrar directamente, bueno, tenemos que realizar las fórmulas para revisar cómo se llena ese cuadro que acabamos de ver. Y después ya entrar al diseño Ashton 93. También, otra consideración. Ashton 93, antes de, ya sé que nos pasamos como 7 minutos. Ashton 93 no es un método 100% fiable, porque es empírico, ¿sí? Y vendría a ser una especie de Marshall, ¿sí? Entonces lo que debemos hacer es realizar por métodos analíticos o por métodos mecánico-empíricos. Ya les voy a indicar mañana eso. ¿Listos? Nos vemos mañana. Chévere, Gus. Buenas, gracias, Gus. Chao. Chao.